Buenos días, mis amados hermanos, por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a un nuevo día. Vamos a orar. Padre bueno, a usted toda la gloria y la honra en nuestras vidas y en la vida de su iglesia. A usted pedimos, Señor, dirección y sabiduría para todos los trabajos que tenemos que realizar en nuestro día a día. Sea usted siempre, Señor, el maestro de nuestros corazones. Su Espíritu Divino esté en el corazón de su iglesia, instruyendo, redarguyendo, consolando, fortaleciendo y todo cuanto sea necesario, Padre bueno, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos estado desarrollando el tema de la plenitud que se nos ofrece a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como su palabra nos comunica a nuestro Señor Jesucristo y los sacramentos de una manera mucho más eficaz, nos hacen conocer todos estos beneficios, pero no solo conocerlos, sino recibirlos y vivir en estos beneficios. La plenitud de la vida habita incluso en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la carne de nuestro Señor no tenga por sí misma tanta virtud que nos pueda vivificar, puesto que en su primer estado y condición, cuando vivió en esta tierra y desarrolló su ministerio, esta carne que él asumió estuvo sujeta a morir, pero también resucitó al tercer día entre los muertos, y al ser inmortal, toma su vida y su fuerza de otra parte. Sin embargo, con todo derecho se le llama vivificadora, por estar llena de vida, la cual se derrama sobre nosotros al comer del pan. En este sentido se debe entender lo que dice Cristo, y así también lo interpretaron los padres de la Iglesia. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. San Juan 5:26. Porque en este lugar no se habla de las propiedades que tuvo eternamente en su divinidad, sino de las que ha sido dotado en la carne en la que se ha manifestado. Por tanto, demuestra que la plenitud de vida habita aún en su misma humanidad, de tal manera que cualquiera que comunique su carne, que coma de su carne y también beba de su sangre, gozará también de la participación en esta vida. Un ejemplo de esto sería como el agua de una fuente. De ella podemos beber, pero también con ella podemos regar frutos, árboles, y podemos usarla para otros servicios. Sin embargo, la fuente no tiene tal abundancia de agua en sí misma, sino que le viene del manantial que perpetuamente mana y la llena, y así nunca se seca entonces esta fuente. Del mismo modo, la carne de Cristo es semejante a una fuente que nunca jamás se agota, en cuanto ella reciba la vida que brota y mana de la divinidad para hacerla fluir de su carne a nosotros. ¿Quién no ve ahora que la comunión de la carne y la sangre de Jesucristo es necesaria a todos aquellos que aspiran a la vida celestial? A esto tienden todas estas afirmaciones del apóstol San Pablo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y su plenitud, Efesios 1:23, que finalmente Él, nuestro Señor, es la cabeza de esta iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento. Efesios 4:15 al 16. Todo lo cual de ningún modo puede verificarse si él con su cuerpo y su espíritu no se unen plenamente a nosotros. Mas el apóstol San Pablo ha expuesto esta unión con la que somos incorporados a su carne de una manera más clara, diciendo que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Y finalmente, para demostrar que esto supera todo entendimiento y no se puede declarar con palabras, concluye su razonamiento con esta exclamación: grande es este misterio. Efesios 5:32. Por tanto, sería gran locura no reconocer comunión alguna entre la carne y la sangre de Cristo y los fieles, cuando el apóstol San Pablo dice que es tan grande que más que explicarla se debe admirar. En resumen, diremos que
todo esto que se ha explicado es que nuestra alma no es menos alimentada con el cuerpo y la sangre de Cristo, que así como también es sustentado por el pan y el vino la vida corporal. Y lo hemos dicho en otro momento. Así, idénticamente como comemos para recibir fuerzas y somos nutridos y alimentados, nuestro cuerpo con los alimentos que tomamos, de igual forma, el cuerpo y la sangre de Cristo sustenta nuestra alma. Pues de otra manera, la semejanza del signo no convendría si nuestra alma no encontrase en Jesucristo con qué saciarse. En verdad, por eso este es un banquete espiritual, es una mesa tan santa y llena de este misterio, como dice el apóstol San Pablo, que no la podríamos explicar con palabras más que gozarnos en ella, admirarla, bendecirla y recibir de ella todos sus beneficios. En verdad, si esto no fuera así, nuestra alma no encontraría en nuestro Señor con qué saciarse, lo cual entonces no puede verificarse en modo alguno si Cristo verdaderamente no se adhiere y une a nosotros y nos mantiene y sustenta con la comida de su carne y la bebida de su sangre. Entonces, en el pan, en la copa, Cristo verdaderamente se une a nosotros, se adhiere a nuestras vidas. Y eso es lo que sacia y le da el profundo gozo, alegría y sentido a la vida del creyente. Como hemos dicho, independientemente de las circunstancias que le toquen vivir, él se siente adherido a su Señor y se siente que pertenece a su Señor, puesto que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y aunque esto nos parezca increíble, que la carne de Cristo, tan alejada de nosotros por la distancia, penetre hasta nosotros haciéndose alimento nuestro, pensemos hasta qué punto la oculta virtud del Espíritu excede y supera nuestro entendimiento, y cuán vana y loca cosa es querer medir su inmensidad con nuestras medidas. Mis hermanos, de verdad que este sacramento, misterio, en verdad que es algo maravilloso. Nadie podría lograr explicarlo, qué sucede, cómo es que Cristo se adhiere y se une a nosotros y nosotros a Él, de tal manera que la expresión del apóstol San Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios. Ese entenderse, si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero, habla de esa pertenencia absoluta que se da entre Cristo y su iglesia, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No lo lograremos comprender en su plenitud, pero sí logramos experimentar esa unidad y vivir en ese gozo pleno en medio de cualquier circunstancia cotidiana de la vida. Así pues, lo que nuestro entendimiento no puede comprender, debemos recibirlo por fe. La fe nos ayuda a nosotros a recibir aquello que nuestro entendimiento no logra comprender, que el Espíritu verdaderamente junta las cosas que permanecen alejadas, y Jesucristo asegura y sella en la cena esta participación de su carne, de su sangre y de su sangre, por lo cual hace fluir y transfiere a nosotros su vida, ni más ni menos como si entrase en nuestros huesos y en nuestra médula. Y no nos ofrece un signo vacío y sin valor, sino que nos muestra en él la eficacia de su Espíritu, cumpliendo lo que promete. Y verdaderamente ofrece y da a todos los que toman parte en este espiritual banquete la realidad en él significada, aunque solamente los fieles la reciban con fruto, puesto que reciben tan inmensa liberalidad del Señor con verdadera fe y grande gratitud. Preparemos siempre nuestros corazones para participar. Siempre que usted esté frente a la mesa del Señor, debe de comprender todo esto que hemos venido explicando. No solo es el signo, el pan y la copa visible, sino que hay una realidad espiritual que está significada en estos elementos y es a donde nos están remitiendo los elementos. Debemos pensar en la unidad profunda en que Cristo se hace nuestro y nosotros nos hacemos de Cristo, una pertenencia absoluta, una dependencia absoluta de nuestro Señor.
Estas cosas, mis hermanos, son los recursos, se llaman medios de gracia porque son los recursos que el Señor nos dejó para nutrir nuestra fe. Pero muchas veces no hemos recibido todo el fruto, beneficio de esta mesa por no comprender todo lo que es la realidad espiritual de estos elementos. Confío en el Señor que en estos días que hemos meditado, reflexionado, usted estará profundizando en todas las implicaciones de la mesa del Señor. Por esto también dijo el apóstol San Pablo: ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10:16. Y no hay razón para replicar que se trata de una expresión metafórica en la que el nombre de la cosa significada se da al signo de la misma. Lo que estamos viendo aquí es que aquí se está hablando de el cuerpo y la sangre de Cristo como verdaderamente aquello que se nos entrega y se recibe por fe, haciéndonos uno con nuestro Señor. Por eso, la urgencia también del apóstol San Pablo en 1 Corintios 6. El apóstol San Pablo dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero aquí está la frase maravillosa que hoy tenemos que ir comprendiendo, internalizando, digiriendo en nuestro espíritu. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No podemos nosotros, después de participar de la mesa del Señor, vivir ligeramente, disipadamente. Tenemos que aprender a cuidar nuestro vocabulario, nuestro carácter, nuestro trato, lo que miramos. Cuidado con la lujuria, la lascivia, la inmundicia, la avaricia, todo tipo de pecado que nos rodea constantemente. El creyente debe estar alerta para rechazarlo y vivir conforme a su Señor, porque vive en unidad con su Señor. Al participar de la mesa se hace uno con su Señor y sabe entonces que es templo del Espíritu, porque su Señor le ha comprado al precio de su sangre. Por eso también hablamos de consagrar nuestras vidas. La mesa del Señor también es un acto de consagración donde el creyente renueva sus votos de fidelidad a su Señor y donde también recibe el alimento que le da las fuerzas espirituales, porque es un alimento espiritual para rechazar todos los pecados de la carne. Entonces, no se trata de una batalla sola, infructuosa, personal, usted en sus fuerzas, en sus luchas, no. Se trata de aceptar en la conciencia, en el corazón, la pertenencia y la unidad con Cristo a través de esta mesa. Y entonces viene la vida de santidad como resultado de un reconocimiento de que le pertenecemos solamente a nuestro Señor. Así pues, los signos de esta mesa, el pan y la copa, son signos reales, verdaderos, que nos comunican todos estos beneficios, porque nadie, a no ser que quiera llamar a Dios engañador, se atrevería jamás a decir que el Señor propone un signo vano. Los signos que tenemos son verdaderos, reales, nos comunican realidades espirituales, no son vanos, no son vacíos. Por tanto, si el Señor, por partir el pan, verdaderamente representa la participación de su cuerpo, no hay duda de que lo está dando realmente. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y partiendo el pan lo entregó. Por ello, entonces, está la regla que deben tener todos los fieles. Siempre que veamos el signo instituido por el Señor, debemos convencernos y debemos tener por cierto que la verdad de la cosa significada está presente. Porque ¿con qué fin el Señor
nos pondría en la mano el signo de su cuerpo, sino para asegurarnos que verdaderamente estamos participando de él? Si es verdad que se nos da la señal visible para sellar la donación invisible, mis hermanos, tengamos por cierto que al recibir el signo de su cuerpo, recibimos juntamente el mismo cuerpo. Gloria a nuestro Dios, porque nos ha dado y nos ha dejado recursos maravillosos para asegurarnos que Él siempre estará con su iglesia, caminando con nosotros, fortaleciéndonos, y que nosotros no estamos solos ni abandonados a nuestras propias fuerzas terrenales. Gloria a su nombre, que nos ha alimentado, nutre nuestra fe y nos ha dado estos medios de gracias maravillosos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones sobre la Cena del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.